un trastorno del espectro autista que se caracteriza por dificultades en la comunicación social y patrones de comportamiento muy repetitivos o restringidos, sin que incluya una discapacidad intelectual ni retrasos significativos en el lenguaje. Mira, yo les quisiera compartir que se caracteriza por dificultades en la interacción social, es decir, problemas para captar sutilezas sociales, como entender el sarcasmo, la ironía y dificultades para establecer relaciones. Inclusive podemos ver rasgos muy característicos en su personalidad, ya que tienen intereses muy restringidos. Pueden enfocarse intensamente en temas específicos. Por ejemplo, si a alguien le gusta mucho la tecnología, la historia, videojuegos, se enfocan mucho. Y en cuanto a sus comportamientos repetitivos, me refiero a rutinas estrictas, es decir, tienen una sensibilidad sensorial, algunos una hipersensibilidad ante ruidos, luces o movimientos muy repetitivos. Su lenguaje es muy peculiar, es muy característico porque tiende a ser muy formal. A menudo tienen un vocabulario amplio, pero pueden sonar como robóticos o demasiado literales. Y vamos a ver que en teoría de la mente está muy limitada, es decir, su dificultad para comprender emociones o perspectivas ajenas. Entonces, estas serían las características sobre las personas con síndrome Asperger. ¿Y cómo se diagnostica, doctor? Es muy importante para el diagnóstico que solamente un especialista de la salud emocional, es decir, de la salud mental, como un psicólogo clínico certificado o un psiquiatra, neuropsiquiatra, un psiquiatra, sean los especialistas en hacer el correcto diagnóstico. El diagnóstico usualmente se hace a través de un test que se aplica directamente al paciente y también una historia clínica, con lo cual se van a evaluar ciertos rasgos de comportamiento con los cuidadores cercanos, papá, mamá, familiares cercanos. ¿Y cómo se trata este trastorno? Es muy importante para la terapia los diferentes abordajes psicológicos. En terapia cognitivo-conductual ayudamos al paciente a lidiar con la ansiedad, con depresión y le damos herramientas de inteligencia emocional para aprender a abordar situaciones muy comunes de su vida diaria, especialmente la parte social. Tenemos terapias muy especializadas, como es la terapia de esquema, donde puede ser muy útil para trabajar específicamente los esquemas desadaptativos que se originan por experiencias del rechazo social, la crítica o la incomprensión. Y también les vamos a dar un entrenamiento en habilidades sociales, es decir, les damos técnicas muy estructuradas para enseñarles cómo lograr una interacción social, para poder comprender normas sociales y aprender a manejar más asertivamente sus emociones, sobre todo en un contexto social que es donde más adolecen. También tenemos una terapia que tiene que ver con la aceptación y el compromiso, es decir, les ayudamos a trabajar con la rigidez cognitiva, esa forma de pensamiento, cómo flexibilizarlo. Vamos a darles herramientas y sobre todo la psicoeducación. Es muy importante para la familia del paciente el poder entender el trastorno y darles las herramientas de afrontamiento y cómo ser realistas en cuanto al crecimiento, ya que lamentablemente hay muchos mitos sobre el trastorno Asperger. Sí. Doctor, ¿se sabe el origen o por qué una persona nace con este síndrome? Sí, tenemos muchas evidencias científicas sobre el Asperger. Una de ellas sabemos que son un síndrome del espectro autista que es heredofamiliar. Por ejemplo, existe una fuerte evidencia genética que la parte genética del ADN juega un papel muy importante. Por ejemplo, estudios con familias han mostrado que hay ciertos genes asociados con el desarrollo del cerebro y específicamente con la comunicación neuronal, y esto pudiera contribuir al desarrollo de este trastorno. También sabemos factores ambientales, es decir, factores prenatales. Eso es muy importante, ya que algunas infecciones maternas o complicaciones durante el embarazo o la exposición a ciertos medicamentos o sustancias podrían aumentar el riesgo. Aunque no hay evidencia
de que se relacione con algún tipo de vacunas con el autismo. Sé que hay muchos mitos que se han difundido en el pasado, pero en cuanto a este mito de las vacunas, quisiera decir lo que no es cierto. Sí entender que son factores totalmente neurobiológicos, es decir, los estudios de neuroimagen han demostrado diferencias en la estructura y función de ciertas áreas cerebrales específicamente relacionadas con el lenguaje, con la conducta social y la regulación emocional. Entonces, el trastorno es muy complejo, pero sí surge de una interacción de múltiples factores totalmente heredofamiliares y durante la gestación, durante el desarrollo. Una persona, un paciente con este síndrome, doctor, puede llevar una vida, digamos, y coloquialmente normal, tomando el tratamiento adecuado y siguiendo estas terapias que se recomiendan. Sí, van a ser personas funcionales que van a lo largo de su vida, sobre todo desde la infancia temprana, afrontar muchísimos retos. Por ejemplo, mito es que las personas con Asperger no tienen emociones. La realidad es que sí experimentan emociones, pero muy intensamente, aunque pueden tener dificultades para expresarlas de manera convencional. Por ejemplo, el mito es que no pueden vivir de forma independiente, ¿no? O normal, pero la realidad es que con el apoyo adecuado, muchas personas con Asperger llevan vidas autónomas y satisfactorias. Un mito en cuanto a la normalidad es que carecen de empatía. La realidad es que pueden tener muchas dificultades, sí, para interpretar las emociones ajenas, pero esto no significa que no sientan empatía. También sabemos que hay muchos mitos, por ejemplo, de que son genios incomprendidos. No, la realidad es que algunas personas con Asperger sí destacan en áreas muy específicas, pero no todas poseen habilidades extraordinarias. En cuanto a lo que me preguntaba, si pueden vivir una vida normal, bueno, es que el mito es que no desean interactuar socialmente. La realidad es que sí buscan relaciones significativas, aunque pueden encontrar muy desafiante estas interacciones sociales. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas dicen como un mito de que no pueden tener una vida normal ya que no entienden la ironía o el sarcasmo? Bueno, más bien tenemos que entender que algunas personas con Asperger pueden comprender la ironía y especialmente si se les enseña explícitamente. Entonces, por eso se ven esas barreras. Un mito es que solamente afecta a los hombres. La realidad es que sí se diagnostica más a hombres, pero también hay mujeres con Asperger, aunque pueden estar subdiagnosticadas. Y hay mitos, por ejemplo, sobre la crianza deficiente, pero la realidad, como lo hemos mencionado, el Asperger es una condición neurobiológica y no resulta de la crianza. No es un niño mimado, no es un niño sobreprotegido, no fue por sobreestimulación, no es por factores ambientales que pasaron en la infancia. No, sabemos que es una condición neurobiológica, que un niño nace Asperger y su cerebro va a permanecer así a lo largo de su vida. Pero esto no significa que pueda tener una vida funcional. Algunas personas erróneamente han catalogado que las personas Asperger son agresivas y no son inherentemente agresivas. Más bien es que pueden reaccionar ante situaciones estresantes debido a la sobrecarga sensorial o emocional, pero no es que sean intrínsecamente agresivas. O dicen, es que no les gusta que los toquen. No, pues es que cada persona somos diferente y algunas disfrutan del contacto físico, mientras que otras pueden ser más sensibles.